Bienvenidos un día más a este nuestro tiempo devocional. Estamos contentos de conocer un poco más al Señor Jesucristo y a través de su palabra ver que Él es realmente maravilloso y que no hay nada en el mundo como conocer al Señor Jesucristo, confiar en Él y caminar con Él, seguirle a Él. Y esto nos llena el corazón porque cuando leemos en su palabra, en los evangelios, cómo es Cristo y cómo trata Él a los suyos, entonces aún más nos llena de esperanza y de fortaleza. La historia del apóstol Pedro en sus momentos más bajos es una historia que, además de aleccionarnos, nos consuela, nos anima, nos fortalece. Vamos a leerla. Mateo capítulo 26, versículo 69. Nuestro Señor Jesucristo está siendo golpeado y están burlándose de Él en aquella pantomima de juicio y aquel arresto abominable que sufrió. El versículo 69 dice: Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué estás hablando». Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Él lo volvió a negar, jurándoles: «A ese hombre ni lo conozco». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí, y dijeron: «Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento». Y comenzó a echarse maldiciones, y les juró: «A ese hombre ni lo conozco». En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes que cante el gallo me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. La salvación es sólo por la gracia y nada más que por la gracia. No hay absolutamente nada en nosotros, ni puede haberlo jamás, que mueva al corazón de Dios para salvarnos. Y de hecho es evidente esto en el caso del apóstol Pedro. Cuando leemos cómo el Señor le restauró, cómo el Señor le perdonó y cómo el Señor le transformó y le colocó en ese lugar tan importante dentro del apostolado, eso es una prueba evidente de que es solo por gracia y solo por medio de la fe. Los discípulos habían dicho, si recordamos la historia, que ellos estaban dispuestos a morir con él. No solamente lo dijo el apóstol Pedro, lo dijeron también los demás. Ellos también, reafirmaron su fe y su valor, pero cuando llegó el momento, todos huyeron. Pedro también le estaba siguiendo de lejos para ver qué iba a ocurrir, pero todos huyeron. Y además, aquí Jesús había dicho: si me buscáis a mí, dejad salir a estos, dejad que estos se vayan, porque esa también es la salvación, que Cristo es arrestado y muerto por nosotros para que nosotros podamos irnos. Pero aquí lo que dice es que Pedro estaba mirando lo que estaba ocurriendo allí en aquel patio de la guardia. Y aunque él valientemente había dicho una y otra vez: no, aunque no te negaré, aunque sea necesario moriré por ti, pero Jesús le había dado esa profecía: me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y esta palabra vino a cumplirse allí, en la negación de Pedro. Es terrible la situación ahí, porque Pedro quería pasar desapercibido como un espectador de lo que estaba pasando con Jesús. Pero aquella criada que primeramente le dice: tú eres uno de ellos, y Pedro lo niega rotundamente. Pero después, empleando juramentos, incluso en la segunda ocasión un juramento y después echándose una maldición, con esto quería aún más ratificar que ni conocía a Jesús. No le conozco, ni le conozco a ese hombre. Con esto su fe había bajado tanto que casi prácticamente había desaparecido, y que él, negando de esta manera a su Señor, mostraba un pecado terrible y un pecado realmente despreciable y profundo. Y analizándolo un poco más en detalle podríamos ver
hasta qué punto este pecado es realmente terrible, porque estamos hablando del apóstol Pedro. Alguien que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le había dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión de fe que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, evidentemente no sobre una persona. La Iglesia no se edifica sobre carne y sangre, sino sobre Cristo y sobre el mensaje de Cristo. Pero Jesús le dice, sobre esta roca, que lo que ha confesado tu propia lengua, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero a ti te daré el honor de abrir el reino, y así fue. El apóstol Pedro abrió el reino de Dios con la llave del Evangelio, tanto para los judíos en el sermón de Pentecostés, como para los gentiles en el sermón en casa de aquel soldado, aquel centurión romano que había congregado a sus amigos también para escuchar el Evangelio. Entonces, estamos hablando de alguien que tenía promesas directas de Cristo, alguien que había visto con sus propios ojos a Cristo, alguien que al ver el milagro del Señor Jesús había dicho, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, y Jesús le había dicho, no temas, porque vas a ser pescador de hombres. Aquel que había caminado sobre las aguas, mirando a Jesús, que había sido salvo por él, Señor, socórreme, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquel que había estado con Jesús en aquel lugar maravilloso, en aquella montaña, donde él se transfiguró, mostrando su gloria, su majestad, la gran nube de la presencia de Dios, la voz del cielo, también lo escuchó, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia, escuchadle a él. Él había oído la voz de Dios, él había visto al Señor Jesucristo en su esplendor y gloria, y él había visto tantas veces resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar a enfermos, anunciar de una manera admirable y maravillosa el Evangelio. Había escuchado las palabras de Jesús directamente a él, había escuchado las reprensiones de Jesús también para su vida. Había estado con él todo el tiempo y había comido el pan con él. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo esto en memoria de mí. El apóstol Pedro no era cualquier otro discípulo, era uno de los discípulos especiales de Jesús, uno de los líderes junto con Juan y Jacobo. Nos dice la Biblia que habían estado en ese círculo más íntimo con Jesús. Entonces, que ahora Pedro, por temor, por miedo, negar a Jesús es realmente dramático, es realmente terrible. Pero eso nos muestra de qué estamos hechos. Realmente somos pecadores y todos somos pecadores. Y podemos tener un momento de exaltación en el que podamos decir con las fuerzas de nuestra propia carne, creyendo que vamos a morir por Jesús si hace falta. Pero después, cuando llega el momento, nuestra fe es sacudida con tal fuerza que podemos decir, no le conozco. Podemos decir también, no sé de qué estás hablando, y podemos cerrar nuestras bocas y no confesar a Cristo por miedo, por vergüenza, porque esto también es negarle a Él. Jesús dijo, el que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un pecado grave, es un pecado... A ver, todos los pecados son graves, pero este es un pecado especialmente doloroso para nuestro Señor Jesucristo, y es un pecado realmente contaminante y perverso, porque Pedro tenía una enorme responsabilidad y un enorme privilegio al haber sido escogido por Jesús para ser su discípulo, uno de los discípulos especiales, aquel que iba a tener esa oportunidad maravillosa que hemos comentado antes, de abrir el reino por medio de la predicación del Evangelio y llevar adelante y coliderar, junto con otros también, la primera iglesia cristiana. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el apóstol Pedro cayó. Y el apóstol Pedro también nos representa muchas veces a nosotros. Nosotros también negamos a Jesús y nosotros también en muchas ocasiones somos cobardes, tenemos miedo. Tenemos miedo a la acusación de otros, a las burlas de otros, a perder nuestra comodidad personal, nuestra zona de confort, como luego se dice. Tenemos miedo a ser malinterpretados o a ser avergonzados. No sé, tenemos miedo.
y este miedo es más grande que nuestra fe en ese momento. Pero el relato de la historia de Pedro no termina ahí, porque cuando canta el gallo, el Espíritu de Dios hace recordar rápidamente a Pedro. El Evangelio de Lucas nos dice que aún hubo una mirada de Jesús. Parece ser que donde estaban en aquel patio le estaban golpeando y estas cosas. Parece ser que llegó a cruzarse una mirada de Jesús. Imagínate la escena. Una mirada de Jesús. Y ese gallo que viene a confirmar la profecía que había sido dada unas cuantas horas antes. Y entonces Pedro se acordó de eso. Pero la reacción maravillosa de él, movida, como decimos, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús ha dicho. El Espíritu Santo nos revela aquellas cosas que están ocultas y que no entendemos, pero que pertenecen a lo que Dios quiere que sepamos y lo que Dios quiere mostrarnos. Y ese Espíritu Santo sin duda actuó por mandamiento de Cristo, por iniciativa del Señor Jesucristo, actuó el Espíritu de Dios de tal modo que le dio el regalo del arrepentimiento. Dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Cualquiera que sea el desastre que hayamos cometido, el pecado terrible en el que nos hayamos revolcado, aun si hemos negado a Jesús con maldiciones por 3 veces, aun si hemos traicionado al Señor, el arrepentimiento verdadero y el acercarnos a Dios es la solución. Los hebreos, los judíos, habían pecado terriblemente contra el Señor, despreciándole a Él como rey y queriendo un rey humano para apartarse del rey divino. Y el profeta Samuel les hace ver que ese es un pecado grave, porque dice el Señor, no te desprecian a ti, Samuel, para que tú no seas gobernante, juez sobre ellos, sino que me desprecian a mí, por eso quieren un rey. Ellos reciben de momento una convicción de pecado y dice, ruega para que el Señor nos perdone, porque de todos los pecados que hemos cometido un montón, aún hemos hecho este de pedir un rey, de exigir un rey para ser como las demás naciones. Pero qué palabra tan maravillosa de parte del Señor. Habéis pecado, pero acercaos a Dios. Habéis pecado, pero no os apartéis de Él. Habéis cometido idolatría y pecados de este tipo, de rebelión contra el Señor, pero venir a Él. Y esto es exactamente lo que Pedro hizo. Él pecó, pero vino a Él, vino a Dios. Y el pueblo pecó, pero buscó en Samuel la solución. Ora por nosotros. Y él dijo, sí, lo que hace falta es, yo no voy a dejar de orar por vosotros, pero hace falta que os acerquéis a Dios, no os apartéis de Él, buscadle a Él. Hay personas que el diablo los ha engañado y el mundo también los ha engañado diciendo, para ti no hay solución. Lo que has hecho es terrible. El pecado que has cometido es tan sumamente abominable, despreciable, es tan profundo, es tan realmente horrible a los ojos de Dios, que para ti no hay solución. Lo mejor es que te quites la vida como Judas, o lo mejor es que te apartes de Dios para siempre, que Él nunca más te va a recibir, que Él nunca más te va a escuchar, porque has caído ya y de aquí no te levantas. Esas son las palabras de los demonios. Esas son las palabras de la gente que no entiende absolutamente o no quiere entender quién es Dios y cómo es Dios. Esa palabra de mentira, esa palabra perversa, esa palabra que no viene del cielo, fue la que el apóstol Pedro no escuchó, porque él dice que lloró amargamente y nos habla de arrepentimiento profundo, sincero. Él llora porque escucha la palabra del Señor, me vas a negar. Y él se da cuenta entonces de su fracaso y pecado. Y cuando el Señor Jesús finalmente en el Evangelio de Juan le restaura, no hay ni una sola palabra de reproche. Tan solo hay un reto. ¿Me amas? Eso es lo que realmente me importa, si me amas. Y por 3 veces puedes ahora reafirmar tu amor y dejar atrás la negación. Pero no hay en el Señor Jesús un reproche, sino que hay simplemente un anhelo de restauración. Así nos trata el Señor, por gracia, por la fe. Él siempre nos va a recibir y restaurar si venimos a Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados. No importa
lo profundo que haya sido, no importa cuánto tiempo hayamos estado apartados de Él, no importa en qué líos y problemas y pecados y conductas horribles, y no importa tampoco siquiera las consecuencias de esa conducta en la vida actual, en la vida natural. Lo que importa es que lloremos amargamente y vengamos a Cristo, aún avergonzados y temerosos, y Él levantará nuestra cabeza y nos perdonará porque murió en una cruz para darnos restauración, perdón, vida eterna y ponernos a su servicio. Vamos a orar a Dios para pedirle que nos haga sensibles a su voz y que nos ayude a nunca negarle, sino a confesarle como nuestro Rey y Salvador. Y cuando le negamos, si como dice el apóstol Pablo, si le negamos, Él no nos va a negar, Él no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Si le negáramos, Él también nos negará. Si finalmente le negamos, pero dice que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles. Vamos a orar a Dios entonces para darle gracias y pedirle que nos libre de toda negación y nos dé su poder para confesarle. Señor, ahora te pedimos que nos hagas entender tu amor, tu poder, tu palabra. Líbranos de todo temor. Y cuando venga ese temor, haz que lo podamos vencer por la fe en Cristo, porque quien tiene fe, dice tu palabra, por la fe vencemos el temor. El amor echa fuera el temor. Ayúdanos a creer y ayúdanos a caminar contigo. Y obra tú en cada uno de nuestros corazones, haciéndonos ver nuestros pecados para que nos lloremos amargamente por ellos y volvamos a ti, para que tú nos vuelvas a preguntar, ¿me amas? Entonces sírveme. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos en la próxima ocasión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que escuches esto. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy, muy grande. Hasta pronto.